de mi informe. El primer punto es precisión. Hay que aprobar, ya está aprobada la agenda, se aprobó la agenda. No sé si tuviera razón. Ya los informes ya son muy eso ya lo entendidos, el señor claro, no, esos son los claro, y el mío también, y la agenda que pudiera estar. es esa de Perdón, usted es representante de CERPO. Sí, yo soy de la OPI Canal. Bienvenido. ¿Y usted Buenos tiene días, tengo en representación de la doctora Fabiola Muñoz, que es la directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Yo soy Pibilín. También contamos, como les vuelvo a repetir, con la presencia del ingeniero Oliver Rudiel, que es el representante alterno del Gobierno Regional Cusco. Y también del ingeniero Juan Carlos, José Carlos, perdón, es el jefe del programa Machu Picchu, Expedición Santuario de Machu Picchu, como invitados. Entonces, con respecto al punto 1 de la agenda, no vamos a hacer provincia de Machu Picchu. es un invitado de honor. Es un invitado de honor. Precísese. Principales consultorías. Tal como lo he mencionado, rápidamente es necesario el registro del plan anual de contrataciones. ¿Hasta cuándo tenemos eso? 5 días después de la resolución. 5 días después de la resolución que tengo que emitir yo. Tenemos plazo para registrar el plan anual de contrataciones. Y bueno, ahí aparecen las consultorías también que habíamos que y consultorías principales. Ahí el programa está compuesto por todas ellas, pero no ha quedado definido qué cosa voy a hacer cuando registre el PAC, qué cosa es una consultoría. Entonces lo que a nivel de equipo hemos discutido el tema y sometemos a consideración del comité directivo que principal consultoría sea definida como toda aquella que supere los 400.000 soles. Había un sustento y tiene que ver con la DOSI, ¿no? Y los procedimientos. Hasta 400.000 podría ser una publicación selectiva menor o una directa, una ADS. Ya. Podría ser una 400.000. Claro. Entonces la línea divisoria de 400.000, por debajo de 400.000 las consultorías de haberlas, o si las hubieran, queda en manos, en competencia del programa hacerlo, de la unidad ejecutora. Todas las que estén por encima de 400.000 hay que traerlas a consideración del comité directivo del programa. ¿De acuerdo? Para su aprobación. Términos de referencia. Como los términos de referencia ya marcan la pauta para lo que se va a hacer. Por debajo de 400.000 podría ser una publicación directiva directa y por encima tendría que ser una pública. Hasta los 400.000 una publicación directa selectiva y sobre 400.000 adjudicación directa pública. ¿Qué es una adjudicación directa selectiva? Sí, es adjudicación directa pública. Lo que pasa es que, perdone, presidente. Sí, disculpen mi ignorancia. Lo que pasa es que dentro de las normas que ha emitido el OCE para contrataciones hay todo unos montos que determinan los tipos de procesos. Todo lo que es hasta 3 UITs, 10.000, 11.550 se hace de manera directa, no hay ningún proceso que se tenga que registrar, pero sí se tiene que luego del mes se tiene que registrar de todas maneras si se hace. Si hablamos de 11.550.01 hasta 40.000 soles, hablamos de procesos de menor cuantía, adjudicaciones de menor cuantía, tanto para bienes, servicios y consultorías. Pasado los 40.000 hasta los 200.000, hablamos de procesos de adjudicación directa selectiva, tanto para bienes, servicios y consultorías, y sobre los 400.000 tenemos ADPs. Luego de eso tenemos concursos públicos, solicitaciones. Ahora bien, nosotros tenemos nuestro PAC con 42 procesos, como ha mencionado el secretario técnico. Dentro de esos tenemos menores cuantías, tenemos ADS y tenemos concursos, solicitaciones, dependiendo si son bienes o servicios. Son normas que ya establece el OCE y que son criterios y rangos que tenemos que respetar de todas maneras. Gracias. Patricia Espichán es mi colaboradora en términos asesoría legal y misceláneos. O sea, todos hacemos todo. Wikipedia. Sí. Esa es la diferencia y por qué hemos planteado la línea de corte en 400.000.
Perfecto. Ese es el punto 1. Ya después, al momento de los acuerdos, redactamos el acuerdo. Si no hay oposición. En términos personales diría que no sería muy práctico traer cosas por debajo de 400.000 soles a este espacio de discusión. Sí, de repente una diligencia, si bien es cierto que el criterio del monto de la consultoría puede ser definido entre una consultoría principal o no, hay que tener en cuenta que dentro del proyecto hay unas consultorías que sí particularmente para nuestro sector como Ministerio de Economía sí son importantes, como son las consultorías para la contratación de las evaluaciones de medio término y probablemente la contratación de la auditoría financiera, que esas probablemente están debajo de los 400.000 soles, pero sí hay que darle importancia porque dependiendo de cada uno de los miembros, de repente necesita puntos específicos dentro de la evaluación donde sí se requiera una opinión, tanto para la evaluación como para el tema de la auditoría que se van a hacer al año. Señor presidente, en la misma línea, de pronto, como es un proceso casi como el enfoque de presupuesto por resultados, me gustaría de pronto sugerir que se incluya con un tema de rendición de cuentas, porque al final se tiene que explicar a las tres regiones sobre los resultados que se han alcanzado, sobre las metas. Entonces, un tema de consultoría podría ser en un tema de evaluación de impacto del programa como tal. Si no se incluye eso, de pronto solamente va a quedar que se han hecho actividades, pero nadie va a saber si realmente se logró resultados. No necesariamente va a alcanzar los 400.000, de pronto podría justificar un monto menor, y entonces habría que ver, identificar de pronto dentro de cada región de pronto se requiere algún tipo de consultoría y una o dos que integren las tres. Entonces ese tema no va necesariamente a cubrir alcanzar los montos que están. Pero eso va a estar vinculado en el puesto de los indicadores. Claro. Sí, lo que tú estás diciendo no es tanto de una evaluación que haga con 2000. No, el POE es una cosa, tú dices que va a ser, o sea, tu evaluación y lo que tú has hecho, pero en realidad los resultados de la implementación del programa hay que hacerlo como rendición de cuentas al final. Nos van a pedir a nosotros, que somos miembros del comité, entonces ¿qué vamos a decir? Que solamente de acuerdo al POA sí hizo tales actividades, pero pasado el POA, cumplido el periodo de la implementación del proyecto, nosotros tenemos que hacer una rendición de cuentas sobre el impacto realmente del programa. Y eso el POA no te lo dice. Una consulta, presidente. En el marco de esto, nosotros hacemos consultorías, o sea, contratamos un servicio de consultoría cuando la entidad no puede o no tiene la especialidad técnica para poder realizar esa actividad. Pero si hubiera la posibilidad, pongo a consideración, de que algún estudio, de paso que potenciamos alguna gerencia como la de recursos naturales, pueda realizar ese estudio en un tiempo, en el mismo plazo que sería la consultoría, este fondo podría ser transferido a la gerencia para que elabore ese estudio. Aquí en Cusco, por ejemplo, tenemos, les digo, el tema ambiental lo vio en carne propia el ministro Manuel. Somos 70 profesionales ya en temas ambientales dentro de proyectos y actividades. Ya no es que tenemos una unidad formuladora fuera de la gerencia, ahora la unidad formuladora está dentro de la gerencia con nuestros proyectos ambientales, ya no son solamente infraestructura. Si hubiera esa posibilidad, pongo a consideración de que estas consultorías, en vez de contratarlas para que haga la evaluación EDDAC, se pueda hacer a nivel de los gobiernos regionales o las gerencias, que potenciaría el equipo, que sería más beneficioso que darle a alguien que después no va a tomar la posta, porque una consultoría no acaba solamente con el entregable, acaba con la continuidad del proceso, y qué mejor si fueran las gerencias. Pongo a consideración ese aspecto. Complementando de pronto a la idea del señor presidente regional de Cusco, el programa presupuestal 035 de pronto nos ayuda a poder fortalecer esta propuesta. Nosotros realizamos algún tipo de actividades y tomamos decisiones en conjunto. O sea, digamos, hacemos un proceso, pero ellos nos dan, digamos, un apoyo en la asistencia técnica de la elaboración de los términos de referencia y de los productos que requieren como insumos para trabajar en el gobierno regional.
y que sirva como resultado examinado. Pues de pronto podría tomarse en consideración esta propuesta, me parece interesante, pues que sea un trabajo de pronto coordinado y que nos ayudara a agilizar el tema de las consultorías. En la propuesta que les haga llegar en la siguiente sesión detallaré el tratamiento. Si efectivamente hay algunas consultorías que van a estar por debajo de los 400.000, pero que son vitales. Bueno, entonces, en ese caso, pondré una gráfica indicando que haré las consultas con la entidad pertinente, CAF y MEF, ¿no? Y llegar a una posición de consenso. Lo único que se está haciendo aquí con respecto a este tema, bueno, precisión de las, es saber simplemente, enfrento yo una situación, tengo un plazo determinado perentorio para registrar mi PAC. Entonces, para registrar el PAC yo necesito tener claridad qué cosa es principal consultoría, porque para saber diferenciarlas, ¿no? Y el procedimiento que va a seguir cada una de ellas, eso es todo. Pero definitivamente sí, la propuesta del ingeniero Rojas y de la señora Paza son valederas, en la medida en que también la contrapropuesta o la propuesta nuestra tendríamos que hacer llegar cuál va a ser el tratamiento para desarrollar esas consultorías también. Yo no descartaría la posibilidad de hacer una suerte de consultoría compartida, conjunta con el gobierno regional. Es más, promovería ese tipo de acciones. Hay algunos cursos, por ejemplo, que ya ustedes vienen realizando con Agroideas, por ejemplo, donde ustedes se comprometen a poner algo, por ejemplo, el pago del curso AESAN para el tema de agronegocios, y Agroideas pone otra parte. Yo adopto, avalo ese esquema. Entonces, pero que recuerden todos los miembros que, a diferencia del programa anterior del Pegas 1, aquí, no sé cómo suene esto, pero digamos el manejo de los recursos, si bien es cierto, está centralizado por los compromisos asumidos. Esto no es primera etapa, es totalmente distinta. No vamos a repartir el presupuesto a cada una de las unidades ejecutoras y veamos si han ejecutado o no. Aquí, por ejemplo, si vamos a hacer una consultoría de ese tipo, debe estar claro en todo momento que vamos a tener una suerte de convenio marco entre el programa y el gobierno regional de Cusco, como para dar pie a este tipo de acciones, y ya el convenio específico es para hacer ese tipo de consultoría. Y yo avalo eso porque en realidad lo que ustedes tienen que sentir que este programa es de ustedes. Si nosotros simplemente somos una unidad ejecutora y que debe facilitar la vida a ustedes y también a la gente. Y de eso se trata, ¿no? Y también tienen que estar claros en todos los procedimientos. Recuerden que nosotros no vamos a estar todo el tiempo aquí. Ustedes van a perdurar, la población va a quedar allí y debe ser consciente de qué cosa está recibiendo, en qué consiste y cuál es el manejo de este programa. Si no sentamos las bases para que la población participe y conozca de cómo se maneja este programa, si no se hace eso, la verdad no he cumplido mi función de director ejecutivo. Ustedes tienen la potestad de cambiarme en ese momento. Pero esa es la idea. Pero, digamos, recuerden su competencia. Es el comité directivo quien, ¿no?, al final de año hace la evaluación y, bueno, pues si mi gestión ha sido buena, contaré con la fianza de ustedes, pero también existe la posibilidad de que no pase la evaluación de ustedes y, bueno, ya se crea otro escenario, ¿no? Que acepto ese escenario también, eso tiene que estar claro. Entonces, con respecto a las principales consultorías, la línea se sustenta, pero digamos, ¿el acuerdo lo hacemos en este momento o al final cuando redactemos la parte de los acuerdos? Les propongo uno que es trabajado. ¿Ya? Que quede como borrador y después le damos una relectura. Otra máquina. Ya. Bueno, es una innovación que estamos haciendo con las dos máquinas. Es que la voy redactando acá. Y lo pasa limpio. Sí. Considerando que se debe precisar la referencia, el acuerdo sería, considerando que se debe precisar la referencia a principales consultorías, los miembros del comité directivo del programa acordaron de manera unánime señalar que las principales consultorías serán las que tengan un monto igual o mayor a 400.000 soles. Por ahora, no, para no olvidar. Después ya le vamos a dar una redacción final. Yo luego lo paso para ¿Y la presentación de la propuesta también va a estar ahí? Está en el punto 7 de la orden del día. 7 ya sería. Sí, está incluido. Ese es otro punto. Si no hay más, pasamos al siguiente punto de la agenda. Situación de los bienes del programa anterior. En el país les hemos entregado la documentación y eso está bajo 3.
3, ¿verdad? Bajo la banderita 3, toda la documentación a la que he hecho referencia durante mi informe. Es decir, el Ministerio de Agricultura cumplió con constituir una comisión de cierre y liquidación de los bienes muebles del programa anterior. Esa comisión terminó con la elaboración de un informe respectivo que sustentó la resolución directoral que acompaña este documento, donde se detalla la lista pormenorizada de todos los bienes muebles que tenía el programa. La resolución directoral 520, que está junto, 2014. Entiendo, señor presidente, que se ha constituido a nivel de las SODAS, del MINAGRI y del MINAM, una suerte de comité de entrega de estos bienes. Para mi sorpresa, le digo así, tengo entendido que ya el MINAGRI habría cumplido con transferirle al MINAM parte de estos bienes y también con transferirle al INDEPA parte de estos bienes muebles. Pero yo no sé dónde están, de verdad. Entonces, para sanear todo esto, esto que se supone ha recibido el MINAM, someto a consideración del comité directivo que acuerde otorgarnos las facultades del caso y con cargo a informar en la siguiente sesión del comité directivo dónde están cada uno de estos bienes muebles y qué cosas se debe hacer, porque ya estaría en competencia del MINAM en gran parte definir qué cosas hacemos con estos muebles. En su mayoría yo sugiero que deberían ser transferidos dado el nivel de uso que se encontraría en este momento a los gobiernos regionales o locales que los pudieran tener, y en el caso de los vehículos o vehículos mayores, digamos, haríamos una propuesta de qué hacer frente a esos bienes. Entonces, lo que yo sugiero y someto a consideración al comité directivo es que se nos conceda la facultad, o se nos autorice en todo caso, elaborar un informe sobre el estado de los bienes muebles que ya asumió el MINAM. Habría que coordinar con el INDEPA también para saber qué parte de estos bienes los tienen ellos y traer, así está en la resolución, dice MINAM e INDEPA. Sí, pues ya no existe, pero la resolución de la Ministerio de Cultura. O con el Ministerio de Cultura, en la instancia que corresponda, el nuevo nombre que pueda tener, qué sucedió con esos bienes. Y una vez, para dejar saneado este tema, para que no esté abierto, esto nos ocasiona problemas a nosotros, vienen consultas todos los días, cuestiones menores sobre qué hacer con determinado escritorio, qué sé yo, habría que definir eso todo una vez. Ustedes también, ingeniero Gudiel, me mencionaba ayer que también están en una situación similar, ¿no?, sobre el destino de esos bienes. Patrimonio los tienen, ustedes también necesitarían parte de ellos, definir con claridad quién va a recibir esos bienes. Ese es el objetivo de este acuerdo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Realmente hay una preocupación bastante en los bienes de la primera etapa, ¿no?, de que algunos bienes ya se han entregado ya patrimonio porque ya cumplió su vida útil, ¿no? Después hay bienes que se encuentran en los municipios, que se han implementado en los municipios. En la visita que realicé ya no encontraba esos bienes. Posible mencionan de que las anteriores autoridades han podido llevárselos o entregarlos a otras instancias, ¿no? Entonces sería necesario ya aclarar eso, porque en sí casi la mayoría de los bienes ya están ya en patrimonio, ya cumplió su vida útil, ¿no? Sería... Sí. Está bien, gracias, ingeniero Gudiel. Lo que ocurre es lo siguiente, señor presidente. Como lo dice el ingeniero Gudiel, ya esos bienes cumplieron su vida útil, ya están en el almacén de patrimonio. Mi preocupación a raíz de ese tema es que es muy probable que esa lista de bienes haya sido transferida al MINAM y nosotros no lo sabemos. En todo caso, hay que sanear y cerrar de una vez ese tema. Ese es, digamos, el objetivo de este punto de la agenda y del acuerdo. Conceder que se nos autorice a hacer una suerte de informe del estado situacional de todos los bienes donados al MINAM o ya transferidos al MINAM y hacer la propuesta de qué cosas se va a hacer con esos bienes, ¿no?, para la adopción del acuerdo respectivo en la siguiente sesión. Hay también vehículos, hay camionetas. Ustedes recuperaron una de Puno, creo que estaba en Bolivia, perdón, que estaba en Bolivia. Y así, son 8 camionetas, señor. Justo tenemos camionetas. Sí, pero un tema operativo, ¿no? Señor presidente, en este punto, cuando nosotros entramos el 5 de enero a la gestión,
Lo bueno que hemos tenido un personal de la gerencia que ha cuidado los bienes como si fueran suyos, ¿no? Entonces los ha administrado, los ha cuidado y algunos de esos bienes, como él menciona, han cumplido vida útil, computadoras que ya estaban obsoletas, entonces las hemos mandado a patrimonio, ¿no? Pero lo que dice el ingeniero Edgar es cierto en el sentido de que esos bienes han estado a cargo de él, ocupando un espacio, y usted sabe que en la gestión nueva política, cuanto más espacio tenga la gente, mucho mejor, para tener el ámbito de trabajo adecuado. Entonces yo le pediría, como lo dijo el ingeniero Edgar Debe y el ingeniero Edgar Guriel, de que estos bienes, si están a nivel del Ministerio del Ambiente o del sector adecuado de agricultura, pasen a las gerencias ya con transferencia, ¿no? Y que nos tengamos ahí el informe y sean utilizados, porque imaginémonos que esa camioneta que utilizamos llegara a pasar algo que no queremos, un accidente. Esto no está a nombre del gobierno regional. Entonces tendríamos algunos inconvenientes. Entonces ese sería el petitorio que planteamos desde la gerencia, ¿no? Que fueran transferidos a los gobiernos regionales, a los municipios, que en sí, para el MINAM esos bienes prácticamente, yo sé que en el tiempo ya ni los va a utilizar, ¿no? Incluso nosotros mismos algunos ya los tenemos en patrimonio, porque ya no cumplen los requisitos que se necesita para el uso administrativo, ¿no? Entonces, que no hubiera alguna intervención adicional. Sí, solo quizás precisar sobre el tema de la distribución de los bienes. Yo creo que ya por la vida útil que tienen, yo creo que tocaría solamente ubicar, como dice, hacer un diagnóstico de la ubicación donde están y hacer la transferencia, porque una silla de esta, asumiendo que esta sea del programa, ¿qué va a ser terminado? O sea, o a quién se lo van a regresar. De pronto ya hacer la transferencia ya documentariamente. Pero sí en el tema de los vehículos, de pronto identificar dónde están y hacer una distribución equitativa. De pronto, ¿cuántos están? De pronto hay uno en Cusco y hay 8, entonces darle una más. Que de pronto, no sé, que permita una distribución de pronto que no genere mayores conflictos. Porque esto al final va a ser un informe, es decir, las unidades o los equipos están en tal lugar y ya se han asignado a las gerencias o donde estén, o los municipios que estén asignados. Pero entonces el tema de los vehículos es un poco más delicado, de pronto. Son cosas que son útiles de alguna forma, ¿no? O lo otro que se puede plantear, que eso que ya son obsoletos, nos lo cambien por otros nuevos. Nadie estaría en desacuerdo, ¿no? Todo se aprueba. Con canon de su tema. Con esta resolución directoral, la de agricultura no están incluidos los autos. Sí, pues. No dice los autos. No dice los autos. Los autos no están en esta lista. Por lo tanto, la lista es incompleta. La pregunta es la siguiente al MINAGRE. Al MINAGRE. Es, ¿por qué me llega una comunicación a mí, ¿no? Porque ha habido una campaña de cambio de placas en todos los vehículos a nivel nacional, el replaqueo. Entonces me han usado una comunicación indicándome, como si fuera yo el supuesto dueño de la camioneta, para que les haga la regularización del registro de la tarjeta de propiedad a nombre ya de ellos, o que, porque todavía figura INRENA todavía como titular del vehículo. Entonces por ahí, y gracias al ingeniero Guriel que me recordó el tema ayer, pudo traerlo a colación, porque es un tema pendiente todavía. Y eso hay definitivamente ver qué cosa pasó con los vehículos. No solamente son camionetas, son motos, son deslizadores, son botes. De la misma información, presidente, de pronto que igual en la gerencia de recursos naturales de Puno, hay un personal de planta que tiene bajo custodia gran cantidad de bienes, por no decir todos. Entonces están en un almacén fuera de la institución que corren el riesgo de se requiere, es justo yo quería comentar ese tema. De pronto sería ver la forma de cómo sería el mecanismo de asignación en el caso de Puno, por ejemplo. Lo tenemos ahí dispuesto, pero a cómo lo redistribuimos. Yo tendría que hacer la propuesta para ustedes, se la ven para la próxima sesión, en relación a todos los bienes que están a nombre ahora del MINAM, y yo desconozco dónde están, o sea, no sé dónde está eso. La información Por ejemplo, hay vehículos, digamos, las motocicletas estaban en completo deterioro, las hemos hecho
reparar y le estamos dando uso para un proyecto que tenemos ahí, porque así se estaban perdiendo algunas partes de las motos. Entonces nosotros hemos tenido que asumir algunos compromisos para hacer un tipo de gastos de mantenimiento para que estemos tranquilos, porque si no entra Celis, ¿no? ¿Dónde están los vehículos? Entonces nos pueden culpar a nosotros que no hemos tenido los cuidados respectivos. Nos reitero un poco mi pedido para ver cómo sería la consecuencia de esto. Están buscando fundamentalmente un saneamiento. Sí, exactamente, el saneamiento de todos estos bienes muebles. Sí. Quisiera también mencionar de que el gobierno regional, la Gerencia de Recursos Naturales, ha ejecutado 2 proyectos. Yo ejecuté el primero y el siguiente, una señora que en paz descansa y no se sabe algunos bienes dónde se encuentran porque estaba a su responsabilidad. Entonces la señora falleció, entonces por supuesto hay algunos ¿no? del corredor vial. Entonces hay problemas, eso para sanear esos problemas es necesario nombrar una comisión, ¿no? Nuestra propuesta podría contener la posibilidad de que se constituya una comisión especial para el cierre de esto, ¿no? El saneamiento. Redactando, vamos a avanzar con el siguiente punto. El tercer punto de la orden del día es la presentación de los criterios estandarizados relativos a las bases para la convocatoria del financiamiento de los proyectos de inversión pública en el conglomerado. El programa tiene 5 componentes. El proyecto 1, que es el proyecto competitividad, ¿no? El programa es una suerte de mini ministerio que maneja 5 proyectos, ¿no? El proyecto 1, competitividad, tiene un nombre largo, competitividad. El emblema, el producto, el entregable, digamos, nuestro tiene que ser los planes de negocio con negocios financiados con recursos del programa, ¿de acuerdo? Como principal producto y algunos productos secundarios. El segundo es el proyecto conservación, ¿no? Mientras discutimos aquí cuántas hectáreas en Madre Dios y en otras partes se habrán destruido por acción de la minería ilegal. Entonces, el programa el producto estrella de ese proyecto es básicamente realizar todos los esfuerzos posibles por tener 1 millón de hectáreas bajo el concepto de áreas de conservación regional en los próximos 3 años, con las leyes respectivas. No, está definida como área de conservación regional, ya está definida. En el proyecto 3, el proyecto es institucionalidad. Básicamente es fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales en lo que es gestión territorial y gestión ambiental. Eso se traduce básicamente en dotarlos de los principales instrumentos, ¿no? De la gestión territorial, que va desde la zonificación ecológica y económica, los planes territoriales, los diagnósticos rápidos, en fin, pero aunado a una suerte de renovación de nuevo equipamiento, es decir, la dirección de planeamiento territorial o la gerencia respectiva necesita contar con el software y el hardware necesarios para cumplir esa tarea. Entonces, este programa básicamente consiste en brindar un kit, ¿no? De software y hardware, ¿no? Máquinas y programas a los gobiernos locales que tienen la función, la competencia de la gestión ambiental, y creo que los municipios distritales, provinciales, y más de la competencia del ordenamiento territorial. Entonces, según eso, un equipamiento para cada uno de ellos, y fundamentalmente lo que es asistencia técnica en gestión territorial. Ese es básicamente el proyecto de desarrollo de capacidades. El producto 4 es el famoso conglomerado de proyectos ambientales. Es un mini mercado donde encuentran 5 tipos de productos. Es un mini FONIPRED en la práctica. Los gobiernos regionales o los gobiernos locales presentan sus proyectos de inversión pública debidamente declarados viables y compiten. El comité directivo determinará que estos proyectos son los mejores hasta que den el monto disponible o asignado para ese año. Por eso es que de ahí mi interés en obtener la mayor cantidad de recursos posibles para esta tarea, porque el monto actual no es 1.300.000, a lo mucho alcanzaría para un proyecto. En fin, ese es el tema del conglomerado. Son 5 tipos de proyectos aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública: tratamiento y reuso de aguas residuales, gestión de los residuos sólidos,
recuperación de áreas degradadas, el tema de turismo y el tema de fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental y territorial. Proyectos de inversión pública ligados a este tipo, en esencia reproduciríamos un mini FONIPREL dentro del programa, presentan sus proyectos, son evaluados. Ojo que el programa, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene la delegación de la